Gloria sea al Señor Jesucristo. Estamos aquí empeñados de nuevo en continuar con el Evangelio de Pablo. Nos quedamos en Romanos, iniciando el capítulo 13. Adelante, fraterna. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es que en el plan de Dios, como el hombre se cayó, no era el plan de Dios, pues, pero como se cayó el hombre, necesita una manera de subsistir el hombre animal. ¿Y cómo? Pues a base de organizar a la sociedad con un gobierno que imponga orden, o sea, con leyes emitidas entre todos, por consenso a veces o por decisión unipersonal de cuando había reyes. El caso es de que de alguna manera u otra debe de funcionar la sociedad, pero no en una barbarie, como sería si no tuviéramos gobiernos establecidos de manera más o menos constitucional y democrática y todo eso, ¿verdad? Y por lo mismo trae la espada, tiene de alguna manera una autoridad dada del más allá, como le dijo el Señor a Poncio Pilatos, ¿verdad? Tú no tienes nada, si alguna autoridad detentas del más allá te viene. Sí, es correcto que nos sujetemos a las autoridades, pues para que tengamos una quieta y sosegada manera de vivir y pueda correr ampliamente el Evangelio. Eso es lo ideal, que estemos en paz, bajo resguardo y respetando la ley. Pero no nomás, dice Pablo que eso es no nomás porque así lo digan las leyes, sino por causa de la conciencia, porque la ley se necesita cumplir, no la ley de Moisés, pues, sino la ley humana aquí, constitucional, reglamentos y demás se deben de cumplir por causa de la conciencia, porque se supone pues que nosotros los convertidos pues somos las personas más aptas, socialmente hablando, trabajamos sin vicios, hay mucha gente que hace eso, no es necesario que sea convertida para que sea trabajador y sin vicios, responsable para con su familia y la sociedad y todo, ¿no? Así que Pablo aquí muy acertadamente nos libera de la carga de andar enemistados y enfurruñados contra el gobierno. Bueno, adelante. Pues por esto, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es
ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos, perdón, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Se nota inmediatamente aquí la generalidad en el criterio de Pablo, porque prácticamente en el hombre caído, en el hombre natural, todo es motivo de alegata y de pleitos y contiendas. Sí, o sea, desde la lucha de clases, la lucha de sexos, de géneros, la lucha entre ciudades, entre barrios, en fin, todo es causa de discusión y de alegatas. No se diga el asunto de la comida, por los cuales no falta quien se divida. Por ejemplo, los adventistas son muy celosos de llevar una dieta rigurosísima y consideran el tomar café como un vicio inaceptable, como algo terrible. Igual los mormones, o sea, hay quienes a base de sus especialidades culinarias creen que es muy necesario para la salvación, pero Pablo aquí los está tratando como, déjalo, si es un hermano nuevo en la fe y él alega, es que tenemos que ser vegetarianos todos para estar sanos, y tú, pues está bien, no le alegues, o sea, no tiene caso. Somos salvos no por andar comiendo verduras o carne o lo que sea, sino por la sangre del Señor Jesucristo. Pero no falta quien crea que sí es muy necesario observar tal o cual costumbre o tradición para la salvación. Y no hay tal cosa. Pablo aquí lo está hablando de manera muy clara, muy general. Recibe el débil en la fe, pero no para contender ni para estar, no, mira, aquí déjame aclararte, yo ahorita te voy a decir cómo es esto y acá. No, nada más para, pues, ¿cuál sería nuestra propuesta para tratar con hermanos así? Pues orar con ellos. Es lo mejor, es lo más sencillo y no alegar, aunque vengan alegando, porque pues así son los bebés espirituales, traen todavía un montón de ideas del mundo y no son cualquier cosa, esas son fortalezas mentales que hacen surco en las ideas de los hermanos, que poco a poco el Espíritu Santo va limando y va desechando. Pero por lo pronto nosotros aquí seguimos la generalidad de Pablo, aceptamos a cualquier hermano, independientemente que esté en Sardis, en Tiatira o no esté en ningún lado. Mientras que sea hermano, nosotros estamos hechos uno con él en el Espíritu. No tenemos división contra nadie, ni con nadie, ni con nada, porque somos uno en el Espíritu. De hecho, la iglesia pues está en el Espíritu. No tiene nada que ver. De lo contrario, aquí con grupos y que se juntan y que, de lo contrario, pues ya hubiera desaparecido la iglesia, ¿no? Porque ¿dónde quedaron aquellas congregaciones del primer siglo? ¿Dónde están? ¿No están? ¿Entonces ya se acabó la iglesia o qué? No, es que surgieron nuevas iglesias. ¿Cómo van a surgir nuevas iglesias? Pues es la misma. O sea, cuando alguien se convierte no es necesario que se adhiera a un grupo. Él se convirtió con el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal.
Ahí no anda preguntándole a sus papás o al presidente municipal, o al cura o al pastor o a quien sea si es correcto. Es un asunto muy privado y muy individual. Y claro que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces le tenemos esa consideración y ese amor a todos los hermanos, los conozcamos o no, los entendamos o no, hablen otro idioma o no, lo que sea. Eso no son barreras ni nada que nos hagan alegar y nos enemisten con los hermanos. Tenemos una actitud muy general, sobre todo por causa de la conciencia. Aquí ya sale a relucir la conciencia que menciona Pablo, ¿no? Como nosotros que estamos en la conciencia de Filadelfia, no seguimos una regla, una norma, una ley, sino estamos en el régimen nuevo del espíritu, que es conciencia, la conciencia de Filadelfia, que es la del entendimiento pleno. Adelante, fraterna. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues vivimos, para el Señor vivimos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el, porque el que en esto sirve a Cristo, gracias a Dios, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrede a su prójimo en lo que es bueno. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
y la consolidación de las Escrituras, consolación. consolación de las Escrituras, perdón, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré tu nombre. Y otra voz dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por lo que se ve aquí, los hermanos del primer siglo tenían una enorme interacción entre ellos, y era de esperarse porque pues las condiciones de persecución eran muy severas. Entonces tenían que hacer núcleos habitacionales, congregacionales, a fin de sobrevivir, de subsistir, y en eso pues había un gran roce social entre ellos, y siempre que sucede algo así pues se suscitan infinidad de dificultades, porque el temperamento y el carácter de cada uno de los hermanos y hermanas pues sale a relucir, y tarde que temprano empiezan algunos desacuerdos, algunas cosas así desagradables, de que llegó y no saludó, que pasó y me empujó, pues no me di cuenta, pues no, sí, en fin, cosas así de simplonas que van incidiendo en hacer alguna mella, o personas que vienen de diferentes formas culturales y entonces empiezan a exigir que todos los demás no coman carne, si por ejemplo llegaran ahí hermanos vegetarianos, o al revés, los carnívoros hay que darles de comer a estos porque están muy débiles, están muy flacos, los otros dicen, es que estamos en paz. No, les falta energía, ¿cuál paz ni qué nada? Órale, cómanle, y que coman carne para que estén, en fin, cada quien va a querer llegar a imponer su criterio. Pero Pablo confía en que nosotros estamos llenos de bondad por el Espíritu. Es uno de los atributos de Dios que en nosotros llegan a ser virtudes. Entonces, esa interacción tan extrema que tenían en el primer siglo no es tan necesaria hoy en día, porque el mundo es como más individual, o sea, da oportunidad, ya no hay una persecución de esa manera tan exhaustiva, porque acordémonos que el diablo trató de matar físicamente a todos los hermanos en el segundo y tercer siglo. Ya desde el primero había barruntos de persecución así terrible. Trató de matar a todos y cada uno de los hermanos a filo de espada, o en el Coliseo romano o donde sea, pero la persecución era con el fin de asesinar hasta el último creyente que hubiere. No lo logró, porque se iban multiplicando los que se convertían. Dios es soberano y logró vencer esa tentativa de que matara a todos, porque Dios necesita que estemos aquí en la tierra, los hermanos convertidos, todo el tiempo que nos reste de existencia después de la conversión, a fin de que se propague el evangelio. De otra manera, ¿cómo se propagaría? Es a base del cuerpo mismo que se propaga.
Entonces, hoy en día ya no es tan necesaria tanta interacción porque de tanto roce salen algunos disgustos y pleitos y se van haciendo rencillas y brotan las raíces de amargura que después prosperan. Bueno, es todo un mundo infernal después donde se junta la gente que dura mucho tiempo interactuando. Como decían en una secta que conozco, somos muy poquitos y nos conocemos tanto. O sea, pues sí, porque pues de quién más van a chismear si no hay nuevos. Cuando llega un nuevo, todo el mundo se alegra porque ya tienen material nuevo a quien tijeretear. Por eso no es tan importante que haya tanta interacción entre los hermanos. Es mejor mantener cada quien su privacidad hasta donde se pueda. O sea, nadie tiene por qué, si te convertiste, nadie tiene por qué llegar a investigar, averiguar qué, cómo, cuándo, dónde vives y de qué y para qué y qué haces en tus tiempos libres y qué haces acá y allá y tu familia, que esto y que lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué la conversión les va a dar carta amplia para que se metan a chismear a tu casa, a tus familiares, que tengas que estar dando razón de a quién y por qué, que son, llegaron a ser tus dueños o algo así? Claro que no. Por eso aquí, después de todo lo que hemos visto que Pablo está tratando de evitar, que más vale que por amor y que la bondad y que ya apelando a todo eso, eh, para poder mitigar el efecto de estar rozándose continuamente los temperamentos. Acordémonos que estamos caídos, todavía en nuestra alma están las huellas, están las cicatrices del hombre caído. Y este sigue siendo egocéntrico y ególatra y sigue con todos los defectos de carácter intactos. Toda la realidad divina está en nuestro espíritu. El alma más o menos se ha aliviado a partir de tanta conversión, pero de todas maneras sigue enferma. Es necesario cuidarla, cuidarnos. Conózcanse y cuídense de ustedes mismos, conozcámonos y cuidémonos de nosotros mismos, porque nadie está exento, ni el que habla, o sea, todo el mundo estamos en el mismo tren y somos prácticamente iguales, el mismo. Así que, y luego Pablo aquí regresa con su obsesión sobre los gentiles y que le voy a anunciar tu nombre a los gentiles y que no sé qué, todo eso, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo porque pues él era judío y le urgía que de alguna manera se reivindique al pueblo de Israel, aunque ya sabemos que es inútil que haga eso, ¿no? Ya cumplieron el propósito que era que naciera aquí el Mesías, tanto que lo rechazaron y lo quisieron asesinar desde que nació, hasta que finalmente lo lograron matar. Pero en fin, aquí Pablo, fiel a su nacionalismo judío, insiste en meterlo de los gentiles cuando eso ya está totalmente acabado, ya no hay, él mismo lo decía, ya no hay judío ni griego, esclavo, ni libre, gentil, ni judío, no hay nada, ya, o sea, en la nueva creación ni siquiera hay hombre y mujer, ni siquiera hay esclavo y libre, no hay nada de eso, ya se acabó todo eso. Pero insiste de alguna manera aquí, no entendemos por qué, vamos a ver si escarbándole más sale alguna pista del por qué está recordando todo esto de los gentiles. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio,
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Esta ofrenda de dinero que estaba llevando Pablo a los santos de Jerusalén se debió a que por la persecución a los hermanos en Jerusalén les habían requisado todos sus bienes, casas, negocios, dinero y todo, y los dejaron en la miseria, muriéndose de hambre literalmente. Entonces acordaron las comunidades de alrededor, que menciona aquí, juntar un dinero para que se les fuera entregado allá a los hermanos de Jerusalén, entre tanto que pues buscaban a ver qué, salirse de ahí o lo que fuera, ¿no? Y Pablo fue el comisionado para llevarlo. Es la única vez que se ve que juntan un dinero y que salga aquí registrado. No es como Balaam, aquí no hay Balaam, es una ofrenda de amor de los santos de alrededor de Jerusalén, como hubiera podido ser para otros hermanos si es que tuvieran esa misma condición en otra ciudad, no porque fueran judíos específicamente, ¿no? Pablo insiste en que tenemos una deuda con el pueblo de Israel todos, que porque de ellos vino el Evangelio y que vino Cristo. No, pues más bien tenemos un reclamo, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo quisieron matar desde bebé? ¿Y por qué finalmente lo mataron y lo despreciaron y lo traicionaron? Es la relación que hay entre el pueblo de Israel y el Señor Jesucristo. Entonces Pablo cree que somos deudores a los judíos, pero deudores de qué, de nada. O sea, la ofrenda de amor es de amor, independientemente de que fueran judíos o gentiles, según ellos, ¿no? Según esto. Entonces es la única vez que se ve que hay ahí una colecta de dinero, pero era para ese propósito. No es en el plan de Balaam, que es cobrar dinero, porque donde quiera que se habla del Evangelio y que se cobra dinero, ya está descartado. Inmediatamente está descartado. Esa es una clave que les quiero pasar. Donde quiera que oigan ustedes de la palabra de Dios y que se cobre dinero, que se pida dinero por ofrendas o por diezmos o lo como fuere, descarta eso porque está manchado de malignidad satánica. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, dice la palabra. O sea, da gratis lo que recibiste gratis. Y esto del Espíritu es gratuito, es del Espíritu, no cuesta nada, no. Las Biblias físicas como libros, pues sí se pueden vender porque cuestan dinero editarlas, ¿no? Y aún así hay una organización, o no sé si varias, que regalan Biblias por todo el mundo, como los Gedeones, unas biblitas azules que traen salmos y proverbios y el Nuevo Testamento, pero hay otras que son más o menos grandes que también regalan. Pero en fin, ese es un caso entre nada más. Sin embargo, si tú vas a una librería donde vendan Biblias, pues es lógico que pagues y compres una, pero para que te expliquen el contenido y que te paguen, que cobren, eso ya es ilegítimo, por decirlo menos. Es algo terrible que alguien cobre, que alguien insinúe que se le dé algún dinero
por cualquier causa, ofrenda, diezmos que tampoco ya están vigentes ni nada, es un fraude eso, o por cualquier motivo, pero que salga con dinero por hablar la palabra, la supuesta palabra de Dios, es que ya no es la palabra de Dios. Ya es ahí una perorata acerca de la Biblia, con cierto histrionismo, o sea, como con cierta actuación, que es lo que a la gente le gusta, la emocionan y mientras más logran hacerlo, más le sacan de la cartera dinero. Digo, aparte lo empiezan a culpabilizar, ¿verdad? Para que afloje más dinero, a ver si con eso se calma Dios, echándole yo más dinero aquí. Es ahí donde está pues lo satánico del asunto. Así que aprendamos, donde quiera que cobren dinero, ya sea en una congregación establecida, en una predicación callejera, en una predicación por televisión, por YouTube, por donde sea que mencionen algo de la palabra de Dios y redunde en que tengas que pagar algo de dinero, desecha todo por completo, no tiene caso, no hay palabra de Dios ahí. Hay una recreación, una perorata acerca de la Biblia, pero no tiene efecto espiritual, porque está manchada con la ambición del dinero. Bueno, Pablo acá pues está reivindicando la valía del pueblo de Israel, a pesar de que él es el que insiste en que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos y por todos y para todos. Sin embargo, no deja pues su obsesión de rivalidad cierta valor, cierta valía del pueblo de Israel. Adelante, fraterna. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Heredión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermes. Era a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filógolo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo.
Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Es un honor aparecer en las Sagradas Escrituras, ¿no les parece? O sea, imagínense la grandiosidad de las Sagradas Escrituras y para que ahí aparezcan Erasto y Febe y un montón, o sea, pues todos los que mencionó aquí, es un honor enorme. Ni cuántos estaban dando en ese entonces, pero ha de ser increíble, ¿no? Sí captamos por qué cada una de las 12 puertas en la visión de la Nueva Jerusalén que tuvo Juan estaba el nombre de cada uno de los 12 apóstoles, una puerta por apóstol. Y ahí donde está el nombre de Pablo también, obviamente, ninguno de ellos se granjeó esa estancia en esa puerta por méritos propios, sabemos, ¿no? Sino por el Señor Jesucristo y porque así lo decidió en su soberanía completa, tener a estos 12 hermanos para el inicio del Nuevo Testamento, de la iglesia, pues, hombres escogidos, muy seleccionados, y obviamente Pablo pues fue convertido directamente por el Señor, como sabemos, y pues hizo un papel enorme dentro de toda la doctrina del Nuevo Testamento. No la entenderíamos sin los escritos de Pablo, sin el Evangelio de Pablo, no la entenderíamos. Aún descartando su obsesión por el judaísmo y los gentiles y todo eso, la circuncisión y la no circuncisión, trae un relajo con la circuncisión y al final dice, bueno, no sirve de nada, no tiene caso, circuncisión o no circuncisión, ya ahí muere, ya no tiene caso, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿para qué haces tanto escándalo, Pablo? Es que para él sí era algo así, pues sagrado, pues algo con lo que se formó desde bebé, estaba escuchando todo eso, ¿no? Lo traía introyectado hasta los genes y por eso no se podía despregar y se le hacía incluso como un atrevimiento que él como judío, que eran según ellos, una clase de personas santas, excelsas, sí creían eso ellos, de que todos los demás gentiles, así los gentiles, éramos como animales inmundos. Ellos no, ellos eran santos. Digo, da risa, ¿verdad? ¿Cómo se van a llamar santos si son unos demonios? Véanos ahora cómo andan mate gente. Bueno, ya pararon porque les pusieron un alto ahí con misiles terribles, ¿no? Tremendos. Eso es lo que se sacaron. Pero Pablo sí creía él que eran una nación santa, que bueno, casi se debe de persignar una persona cuando ve un judío, ¿no?
de la santificación que tienen por raza. Él estaba convencidísimo de eso y se nota en todos sus escritos, pero a la vez desecha todo eso. Bueno, es que todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, con la ganancia que tengo de Cristo, lo cual sí es real y sí es eterno. Entonces Pablo se granjeó también, ya es aquí donde entendemos pues que él era el 12º apóstol que sustituyó a Judas cuando se suicidó aquel Iscariote, y no era Matías, que es el que habían sacado por sorteo los otros 11 discípulos, porque eran discípulos hasta ahí, todavía no eran convertidos, todavía no había llegado el día de Pentecostés, cuando ya finalmente fueron convertidos y pasaron de ser discípulos a ser convertidos y a ser apóstoles. Y cada uno tiene su nombre en una de las puertas en la visión de la Nueva Jerusalén que Juan vio en Apocalipsis. Y muy merecido lo tiene el apóstol Pablo después de tanta persecución y de tanta confusión que él traía interna, ¿no? Como que medio se condenaba de andar esto, él juntándose con gentiles, háganme el favor, qué asco, qué barbaridad, me voy a contaminar aquí con el, pero ya después lo fue aceptando, lo fue entendiendo y vio que eran personas normales como todas, igualitas que todos los judíos que él había conocido, hasta más gentiles, o sea, en el sentido de amabilidad, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, nos gloriamos en la sabiduría que Dios le dio al hermano Pablo para transmitírnosla a nosotros. Y finalmente, debido a su claridad, le entendemos a la salvación que es por fe y no por obras, que es por gracia y no por ley, y que en Cristo están escondidos todos los misterios de toda la ciencia y de todo el conocimiento, y que todos los atributos divinos con que Dios cargó a su Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, están en nosotros también, nos los transfirió por ósmosis. Es una transmisión espiritual inmediata, así quedamos como conectados, como si fuera una electricidad de alta tensión. Quedamos inmediatamente poseedores de todo lo que Él es, tiene, hace, ha hecho, y Dios le ha cargado en sí mismo. Sin Pablo no hubiéramos entendido todo eso y anduviéramos tratando de lograr mediante disciplinas y mediante esfuerzos y privaciones, o no sé, ascetismo, o sea, autoinfligirnos sufrimientos. Conozco una secta en donde les enseñan que necesitan no agradar a su alma, que si van a comprar unos zapatos, que no los compren. Claro, como que quieren el dinero para allá sus canastas, la canasta de la secta, ¿verdad? Y que si van a comprar lo que sea, es un pan que no tenga sabor, que una cosa así de austeridad, que obviamente no llevan a cabo, nomás es una idea que les meten, como no lo pueden cumplir, pues entonces los condenan con eso, los culpabilizan. Y ya culpabilizado una persona es muy fácilmente controlable. Pero hasta esa locura llegan, de que necesitan negar la vida de su alma, privándose de gustos normales, como los que menciona aquí Pablo, que antes de no vaya, no toque, no gustes. Si te vas a comprar unos zapatos, tú que eres hermana, no te los compres. Y si te los vas a comprar de todas maneras, que no sean del color que te gusten, para que no agrades a tu alma, porque luego el alma empieza a vivir y mata al espíritu. Entonces, pues van a terminar todos viviendo en la calle, de homeless, de menesterosos. ¿Por qué? Pues tienen que, ¿cómo van a dormir en un colchón normal, con un baño, con cocina, con todo? No, no, no. Abajo de los puentes ahí para que sufran y entonces sí se transformen. Esa es la idea del ascetismo oriental, que en esa secta tienen muchísimo de eso, porque son orientales los originadores de esa secta. Y así hay otras.
Entonces está entre el ascetismo oriental y el estoicismo occidental allá de grecolatino. Y hay otras disciplinas como los hindús, los gurús, que el vegetarianismo, que bueno, en fin, andaríamos nosotros vueltos locos tratando de conseguir la santidad, la paz, el gozo, el amor, la bondad, la vida, la vida en abundancia que nos prometió el Señor Jesucristo y que ya ingresó a nuestro espíritu por su espíritu, porque su espíritu tiene contenido todo. Es muy sabio nuestro Dios. Realizó Él el plan de Jesucristo, su Hijo amado, hacer un portento de ser, de ente enorme que contenga absolutamente todo, para luego eso ingresarlo en nuestro espíritu como el espíritu mismo y transmitirnos todo eso por infusión de vida, por transfusión, por transferencia, por induración, por ósmosis. Todo eso nos lo impregnó en nuestro espíritu y todo eso tenemos y somos ya, desde la conversión misma. No es que estamos caminando a ver si logramos eso. No, ya lo tenemos. Nada más es cuestión de fe. Como no se ve, pues entonces visualízalo por fe. Fe quiere decir ver, pero ver lo que no se ve con los ojos físicos. Entonces, para eso está dirigida la fe. No nomás para ver que el Señor nos salvó con su sacrificio en la cruz y su resurrección, sino fe para ver que el Señor Jesucristo, con todo lo que tiene, que Dios cargó en él, con todo lo que lo indilgó, lo saturó, con todo eso llega e ingresa a nuestro espíritu y ahí vierte todo su contenido de inmediato, o sea, de manera inmediata, no es que es poco a poco y yo voy a ver, me voy a portar bien para ver si me da más de Cristo, eso, no, es que no es por méritos, no es por obras, porque entonces sí tendríamos de qué gloriarnos. Miren todo lo que he tenido que obrar y privarme de gustos, de que ya no me compré zapatos porque luego se enojan en aquella secta y y mucho menos zapatos a mi gusto. No, ¿qué es eso? No, miren todo lo que me tuve que yo sacrificar para lograr que Cristo me diera algo de su amor. No, hombre, todo el amor ya lo tienes. ¿Qué no ves que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Así como se oye, derramado, tanto nos dio todo lo que Él es y tiene y hace, que hasta se derramó y forma un río hacia afuera. Es un río fluyente que va tocando a otras personas inclusive. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el libro de Romanos, que viene este inserto en el Evangelio de Pablo. Continuaremos.